Bueno, 40 minutos pasaron ya de las 19 horas, Facundo. Sí. ¿Cómo pasó volando ya el primer bloque, digamos? Avanza, se fue al toque el primer Así bloque. es, pero no estamos solos. No. Me gusta que haya mucha diversidad en la mesa. Ya se sumó nuestra colega, compañera Caro Rimoldi en la sección Columna Sustentable. Bueno, la recibimos con un fuerte aplauso. como siempre, ¿no? Obvio. ¿Cómo estás, Caro? Bienvenida, ¿Todo bien? Caro. ¿Cómo va eso? Bien, muy bien, por suerte. ¿Todo Bueno, tranqui? ¿qué nos traes para esta sección del día de hoy? Siempre traes data ahí copada de agenda. Sí, hoy traje dos cosas que están pasando Sí. esta semana. Bien. Esta semana es la Asamblea General de Naciones Unidas. Y lo importante de eso, lo trascendental, es que, obviamente, Naciones Unidas este año cumple 80 años. No. Y entonces, si bien el último tiempo viene medio cuestionado, el tema de Naciones Unidas y su impacto, su demás, el tema de esta semana es reforzar el multilateralismo, Mira. ¿no? Entonces, estuve buscando para compartirles bien de qué se trata el multilateralismo, que es buscar, ¿no?, soluciones conjuntas entre gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad a problemas complejos, ¿no? Vamos. Un poco es con ese espíritu con el que nació Naciones Unidas en el 1945, después de la guerra, para trabajar sobre todo por la paz, ¿no? Que si bien a veces uno piensa que la paz ya debería ser un tema superado, está obviamente sobre la mesa y en vigencia. Hoy países que están en conflictos bélicos. Y también la paz con respecto a los derechos humanos, ¿no? No solamente se viola la paz o el Estado de Derecho cuando hay una guerra explícita, sino también muchos otros países que no están en conflicto bélico, pero que también ven vulnerados sus derechos humanos. Claro. Y a veces vemos vulneraciones en derechos humanos en cosas mucho más pequeñas. En todos los países hay vulneraciones. Entonces, para eso un poco es que existe este gran paraguas llamado Naciones Unidas, que nuclea a 193 estados, que son los miembros y los firmantes de la Carta Constitutiva, y que hoy cumple 80 años. Ya tiene vigencia, ya. Como Montón, viene un recorrido Facu. ya. Completo. Tremendo, ¿no? Sí, Entonces sí. es como... y es polémico o raro que esté tan cuestionado todo lo que tenga que ver con el desarrollo sostenible, la sustentabilidad y demás, que está todo lo que empuja. Y lo interesante de la Asamblea de Naciones Unidas es que muchos de los gobernantes que forman parte, como Argentina, que es un país participante y miembro de Naciones Unidas, los mandatarios van a hablar ahí sobre diferentes temas. Y esta semana, mañana, al mediodía, va a Sí. hablar Javier Milei. Upa, guarda. Hay que ver No, qué ya dirá. tenemos miedo, por favor. Ya es como que decimos, yo no sabemos qué va a pasar, porque dice cada cosa sin Sí, sentido, por como favor. que vive en otro país. Es un poco de los no solamente en Argentina, o sea, no voy a ser partidaria, pero lo que sí ponemos en sobrealerta, digamos, todos los que estamos trabajando en desarrollo sostenible, es que hay una corriente de diferentes mandatarios y diferentes gobiernos en países que están como atentando la agenda, ¿no? La Agenda 2030, que ahora vamos a ir ahí. No es solamente en Argentina lo que está pasando, este negacionismo del cambio climático, esto de hablar de la vulneración de avalar, digamos, la vulneración de derechos humanos. Como avasallar con todo, ¿no? Es en varios países. Eso es en varios países, es un fenómeno que se está dando a nivel mundial, que llegó a Latinoamérica como todo. Sí. Y entonces va pasando, ¿no? Ahora Chile tiene elecciones en breve, entonces hay que ver también quién va a ser el sucesor de Boric, ¿no? Entonces, bueno, en Perú también hay conflictos. En Latinoamérica en general estamos, y Argentina en particular, el año pasado los dichos de Milei fueron polémicos, obviamente atentando contra esta agenda y diciendo que va a acompañar un poco al mandato de Estados Unidos de salirse del Acuerdo de París. Ahora, cómo todo se engancha, ¿no? Porque a nivel mundial, vos lo mencionabas, tenemos ahí el conflicto de Gaza, un Estados Unidos, bueno, ahora con políticas apretando a Latinoamérica, cómo las piezas no geopolíticas a nivel mundial y van teniendo que ver con estas agendas y cómo después se reúnen las naciones para decir, che, pongámonos de acuerdo en esto o no. Por eso la importancia y el foco de esta semana en particular de hablar sobre el multilateralismo y de poner otra vez en la mesa la paz y el desarrollo sostenible, ¿no? Como decir, bueno, o sea, podemos estar en desacuerdo, las Naciones Unidas estamos complicadas porque las naciones también están como observadas, decir, bueno, no están interviniendo en determinados conflictos, bueno, siempre hay tira y aflojes porque están compuestos, o sea, es un organismo internacional, pero que está compuesto por personas, Claro. compuesto por países, que todos tienen sus
digamos, sus intereses Claro. políticos. Y entonces ahí también Naciones Unidas tiene que tratar de ser como el que genere el equilibrio. Si vos participás como país y se ponen de acuerdo en algo, ¿tenés que cumplirlo? ¿Cómo es la cuestión ahí? ¿Es más o menos llegar a algo próximo? En realidad, Sí. sí, o sea, la idea sería que sí y Sí. que vos hagas tus aportes como para que los acuerdos a los que se lleguen estemos de acuerdo, digamos. El año pasado Argentina no convalidó la carta que se firma siempre después de la Asamblea General porque estábamos en desacuerdo, o sea, estábamos, digamos, El Estado. Sí. el gobierno en Sí, realidad, sí. que está en este momento, estaba en desacuerdo. Y otro poco pasa, por ejemplo, en su momento cuando se firmó el Acuerdo de París, estaban todos de acuerdo, nosotros somos firmantes del Acuerdo de París, pero ese acuerdo que habla sobre, es la conferencia de las partes que se va a desarrollar ahora en noviembre en Brasil, este año en particular, donde todos los años se debate un poco el tema del cambio climático, que el objetivo del Acuerdo de París es no incrementar la temperatura del mundo en más de 2,5 grados. ¿Cómo contener eso? Claro. Pero para lograr ese gran objetivo, digamos, todos los estados nos tenemos que poner de acuerdo, porque no es algo aislado. O sea, son grandes objetivos en los que no puede trabajar un país únicamente. Entonces, ahí también hay tensiones. En esta semana también se va a hablar de cambio climático, en esta semana de la Asamblea General. Hay un día destinado a eso, porque hay tensiones en que, Argentina no generó los mismos gases de efecto invernadero que China y Estados Unidos. Ahí va. ¿Por qué tenemos que hacer lo mismo? Ah, ¿Viste? ¿Por qué nosotros ahora no podemos explotar vaca muerta mientras ustedes estuvieron contaminando más tiempo? Claro, ¿no? claro. Bueno, ¿quién va a pagar esto? sí, sí, sí. ¿Quién claro, va a financiar? Entonces hay, por ejemplo, en los últimos años se viene discutiendo sobre el financiamiento. ¿Quién va a financiar? Que Argentina, por ejemplo, no explote vaca muerta, entonces pierda esa capacidad de generar plata. Hago comillas porque después todos sabemos que en el medio pasan un montón de cosas y la plata a veces no queda dentro del país, No, que es lo sí. que pasa a veces con la explotación de la Los minería los y demás. intereses que tiene entre medio. Sí, un montón de intereses políticos y económicos, ¿no? De las grandes. Argentina no tiene la capacidad técnica ni financiera para explotar por motus propio, digamos. Entonces, tiene que traer empresas. Ahí estábamos viendo, esta señora es Sanda Ojiambo, es la directora ejecutiva, digamos, de Pacto Global, que Pacto Global trabaja dentro de Naciones Unidas con el sector privado. ¿Y ahí por qué? Porque, así como estuve hablando de los estados, los privados tienen el know-how y la capacidad financiera, digamos, o el dinero, para también generar acciones. Y acá entra lo otro que quería traer hoy, que es la famosa Agenda 2030, o famosa por lo menos para los que estamos metidos en tema, quizá para otros dicen qué será esto, pero es a la agenda a la que se estuvo atacando este último tiempo, que tiene los objetivos de desarrollo sostenible. ¿No? O sea, tenemos la Agenda 2030, era una agenda que se planteó hace 10 años en realidad, en el 2015, por Naciones Unidas. Este año, el 25 de septiembre, se cumplen los 10 años de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 objetivos, Sí. 17 grandes objetivos, que estamos viendo ahí en pantalla. Ahí va. 17 grandes objetivos holísticos que abordan todas las dimensiones de la vida humana, digamos, en los que además adentro tienen metas para que tanto los estados como los privados trabajen por esos objetivos y podamos tener un mundo mejor, digamos, hacia el 2030. Contener esa cuestión, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Cuando se lanzaron en el 2015, dijeron, wow, una agenda a 15 años, Claro. lo vamos a lograr, ¿no? Antes hubo una agenda, estaban los objetivos de desarrollo del milenio, que son los predecesores, que eran 8, y estos son 17. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, vamos a ir un poco más en profundidad, los vamos a ampliar y vamos a tener metas adentro de cada objetivo, de cada gran objetivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el 1 que es hambre cero, el 2, el 1 es fin de la pobreza y el 2 es hambre cero. Bien. Pero después tenemos salud, educación, equidad de género, agua limpia y saneamiento. Después tenemos otros que tienen que ver, un par que tienen que ver con el clima y con el ecosistema, ¿no? Los océanos, vía submarina, acción por el clima. Y tenemos otros que apuntan a las ciudades también, ¿no? Claro. Al industria, innovación y desarrollo sostenible.
ciudades sostenibles. ¿Por qué? Porque la agenda lo que buscó fue ser holística. Claro. Y como el claim, digamos, que aborda toda esta agenda es no dejar a nadie atrás. Obviamente que la mayor cantidad de personas vivimos en ciudades, entonces las ciudades necesitan también empezar a ser sostenibles. ¿Por qué? Para mitigar, o sea, un poco tienen que empezar a trabajar y hacer algo por el cambio climático y otro poco para mitigar los efectos del cambio climático, ¿no? Ustedes, si vas en enero a Microcentro, el calor es insoportable, No se mucho puede más estar. que en Adrogué, Sí, no que se era puede Almirante estar. Brown, que tenemos que todavía, Arde la ciudad, ¿no? totalmente, La marcha de Rolando. sí, tal cual. Y en Almirante Brown, por ejemplo, tenemos todavía grandes barrios con arboledas, y entonces, si bien hace calor y es insoportable y todos ya lo sabemos, se siente diferente a una gran ciudad toda de cemento, ¿no? Entonces, Sí, eso sí. también tenemos que saber cuidar nuestros espacios verdes, nuestros árboles en la vereda. Si pasa algo que parece una pavada, No, pero tiene pero que ver. hay que cuidarlo, ¿no? Porque cuando después buscamos sombra, no la tenemos. Entonces, cuando se empiezan a generar grandes ciudades o urbanismos que sacan un montón de árboles o parques, eso también contribuye, digamos, al cambio climático. Y de que se gestaron estas 17 propuestas, ¿hubo como respuesta? ¿Se llegó a algún objetivo? ¿Se mejoró algo? ¿Cómo más o menos ahí esa cuestión? Bueno, ahí entraba esto que yo decía, Pacto Global, Sí. que es como digamos, la pata de Naciones Unidas que trabaja con el sector privado, que es el que los impulsa o los acompaña a que puedan cumplir estas metas. Ahí hay un estudio del año pasado que es completamente desalentador y tan solo el 15% de las 169 metas está en vías de cumplirse y algunas están como yendo en retroceso. ¿Por qué? Porque todo este movimiento que yo dije antes, que es negacionista del cambio climático, también es negacionista de otros derechos que ya habíamos alcanzado, Claro. digamos. Por ejemplo, Estados Unidos va fuertemente en contra de todo lo que es equidad de género. Bien. Y diversidades, ¿no? O sea, todas las diversidades metidas ahí. Argentina un poco se estuvo haciendo eco de eso y vemos cómo hay un retroceso, digamos, en cosas que ya se habían discutido, que estábamos como por lo menos de acuerdo en que la equidad de género estaba bien y las empresas tenían programas y bla, y empezaron como a ir un poco en marcha atrás. Entonces, eso es algo que, por lo menos en lo que es Agenda 2030, Pacto Global y demás, nos prende una alerta, de decir, che, había cosas, como que había derechos adquiridos, ¿no? Esto de que en los laburos haya equidad de género en la contratación, que se hagan trabajos específicos para sectores que históricamente habían sido masculinizados. Claro. Entonces se empieza a perder esos derechos humanos, digamos, también. No sé si entrará ahí, Caro, el tema de también los adultos mayores. Digo, la tercera edad a nivel mundial también es como muy Sí. relegada, Totalmente. vulnerabilizada, pero completamente. No sé si también la agenda manejará eso a niveles mundiales, pero Sí, también se hacen estudios y ahí hay una problemática muy grande en esto de el descenso de la tasa de natalidad sí. y la prolongación de la expectativa de vida, claro. ¿no? Sí, Entonces, sí. ahí nos debemos, digamos, una discusión en cómo vamos a abordar eso, porque el descenso de natalidad, que todos salieron a decir, echándole siempre tenemos la culpa a las mujeres, ¿no? Pero es algo que viene a nivel histórico, o sea, no es algo que se dio este año o el año pasado, sino que es algo que viene, o sea, para que haya un descenso en los índices de natalidad, es una problemática que viene acumulándose año tras año. Sí, sí, sí. Entonces, y ahí antes de echarle la culpa a las mujeres particularmente, también hay que pensar cuáles son las políticas de Estado para acompañar a las mujeres que son las personas gestantes, para que la sociedad después, pues, no solo para acompañar a la mujer en el momento de la gestación, sino para el cuidado, como que es algo que tiene que ser colectivo y no tiene que estar relegado a un individuo. Y no solamente son las mujeres las que no quieren tener hijos, ¿no? Son las dos partes, también son los hombres, y también hay toda una comunidad y un digamos, el capitalismo que un poco te acompaña a no querer, a querer tener tu tiempo, disfrutarlo, un montón de, digamos, de muchos temas que se van juntando, ¿no? Eso se está pasando mucho hace un par de años ya largo en Europa.
que se está este contexto también de capitalismo y que, bueno, madres o varones, mujeres, solteros que no quieren por ahí tener hijos o tener esta expectativa de proyecto. Lo digo como porque hay datos de esto y que en Europa ya viene esa ola. Totalmente. Que hay países que inclusive esperan que lleguen, no sé, o tanto del género la mujer o varón para ver si la población crece. Datos que vienen ya de Europa, sí. Sí. Bueno, y eso se empieza a replicar también. O sea, nosotros en Latinoamérica siempre vamos como al final. Acá también se empezó a ver que el índice de natalidad se ha disminuido. Y tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? O sea, el desarrollo, obviamente, que puede estar vinculado con la mujer, porque obviamente el desarrollo productivo y laboral se ve afectado, porque en general la que toma la licencia es la mujer, la que está... Claro. Y después sí hay un montón de estudios en la cantidad de horas que se dedican al cuidado. Claro, al también. cuidado de los niños y de los adultos mayores, como decías vos antes. Sí. ¿No? Sí. Y entonces, esa otra problemática del alargamiento de la expectativa de vida, también hay que ver, porque hoy, o sea, lamentablemente para los que ya quisiéramos jubilar, ¿no? En algún lindo. momento se van a cambiar también esas edades, porque hoy que una persona se jubile a los 50 o 65 años, cuando todavía estás súper activo, digamos, impacta en las jubilaciones de las personas. Claro. Si vos dejás de aportar a los 50 años y nuestra expectativa de vida hoy son los 80, o sea, durante 30 años, antes vos dejabas de trabajar a los 50 y la expectativa de vida era a lo sumo 60, entonces Claro. solamente te cobrabas la jubilación 5 o 10 años. Claro, sí. Eso está cambiando y, o sea, ya cambió y va a seguir incrementándose debido, obviamente, a mejoras en los sistemas de salud y un montón de cosas, ¿no? Siempre y cuando se reivindiquen derechos en ciertas áreas también, eso. Tenerlo Obvio. en cuenta, digo. Sí. La totalmente. salud y todo, que acompañe, digo, a los adultos mayores y toda esa cuestión también, ¿o no? Por eso vemos en la Agenda 2030 Sí. que hay un objetivo que tiene que ver con la salud y salud y bienestar. Bien. Obviamente con los tipos de las ciudades y las comunidades sostenibles, la producción y el consumo responsable, ¿no? O sea, esta agenda es súper holística. Lo que busca es desde la producción de alimentos, cómo vivimos, en qué ciudades vivimos. Eso Traes un tema que es re hiper para debate porque viendo un mundo en tanto conflicto, Meli, también, y digo, re. cómo estos países se reúnen en un lugar y sin embargo hay todavía lugares, continentes o zonas que vos decís, loco, guerra, pleno, hambre, y estos puntos no para nada se están cumpliendo. no. Y encima, obviamente que en los lugares donde hay conflicto bélico se están vulnerando todos los derechos, todos absolutamente, porque nadie vive ni en paz. Obviamente no tienen paz, pero no tienen salud, no tienen alimentación correspondiente, un montón de... La Nada. ciudad veíamos una foto hace poco de cómo era antes, de cómo estaban antes las ciudades y cómo están ahora después del conflicto bélico. Terrible Y vos eso. decís, no puede ser que en 2025 esté pasando esto, ¿no? Pero los discursos del año pasado y los discursos de este año nos muestran que los mandatarios están como cada vez más en contra de esto. No solo del cambio climático, sino también de los derechos humanos, Sí. ¿no? O sea, de la parte social. Entonces hay que seguir empujando las agendas, ¿no? Fue hace poco la discusión que se armó con un cantante que estuvo en un streaming y cómo ahí tuvieron que salir las feministas a decir, loco, párenla, hay que seguir poniendo la agenda del feminismo Re. sobre la mesa. ¿Por qué? Porque nos dicen nos pasamos 3 pueblos, pero después se vulneran nuestros derechos al instante. Claro. Salió una publicidad, no sé si vieron que unas publicidad publicidades de Una las... publicidad de una estación de servicio que no estación de sabía lo que servicio. decir. Bueno, terrible. Me pareció una locura, es como retroceder a los años, o sea, es una locura. Es como lo que la explicación que dieron fue, bueno, se quería seguir un tren, una cosa así y demás, pero siempre como que las mujeres estamos en el foco de, la insoportable, viene la insoportable, o viste Sí, la de sí, marketing sí. y demás. Como que siempre somos nosotras las mujeres las que molestamos. Y aparte, si no fuera real que aparecemos en bolsas de residuos, o sea, si no hubiese una muerte... En Argentina la estadística dice que Terrible. sigue habiendo una mujer muerta cada 30 horas. Por eso cuando se habla de sacar la figura de femicidio, por ejemplo, es una locura porque está comprobado estadísticamente que se sigue generando más asesinatos a mujeres por el hecho de ser mujer, digamos. A mí me pareció muy sacado Para mí fue la muy imagen de meter a una fuerte. persona Ay, dentro de una Dios. bolsa, después que aparezca en una camioneta adentro que la están como llevando. No, La verdad que el como que si fuéramos quiso- una basura, ¿no? No, y aparte que Sí, quiso sí, hacer publicidad, claramente eso. mal, sí. Terrible. No, y después hablábamos en mi casa, por ejemplo, de llegan esas cosas al secundario y entonces les parece gracioso y lo pueden llegar a querer replicar con compañeros, compañeras. Claro. ¿Viste? Como Claro. también
cuando uno no sé, en mi caso, yo me dedico a la comunicación, ¿no? Además de la sustentabilidad, la comunicación. También cuando pensamos en la comunicación, tenemos que ver todo el impacto que va a generar eso. O sea, Claro. a mí no me causó gracia en ningún momento cuando vi la publicidad, o sea, no No. entendí bien qué querían hacer. Pero más allá de eso es decir, bueno, a ver, esto, aunque sea gracioso, ¿Qué es lo que querés comunicar? ¿qué impacto va a generar? ¿No? Claro. Como que hay que ¿Cómo empezar llega, no? a ser responsables con esas situaciones. Y teniendo tanto para comunicar y desarrollar, ¿no? O sea, esta agenda también nos da... bueno, decía que este es Antonio Guterres, Sí. es el actual secretario general de Naciones Unidas. Él está muy comprometido, impulsando siempre cambios. Hoy llamó a la paz nuevamente, a decir, tenemos que poner a trabajar por la paz. O sea, tenemos un montón de temáticas y cosas buenas para difundir y compartir. Y esto que me preguntabas antes, cómo venía la agenda. Las empresas privadas están haciendo, si bien están haciendo poco o lento en comparación para la urgencia, digamos, que tiene el tema, están haciendo un montón de acciones positivas. Entonces, como empresa dueña de las estaciones de servicio, que tenés temas transversales de impacto negativo, por ejemplo, la extracción de combustible, ¿no? Sí. O sea, los pozos petroleros, podés empezar a comunicar y a compartir todas las buenas acciones que están haciendo. O sea, Claro. por ejemplo, obviamente no pueden eximirse del impacto ambiental negativo que tienen, no pueden, pero muchas están haciendo mucho trabajo en derechos humanos en los pozos, porque ahí había, obviamente, ¿no? Vieron que tienen esos sistemas que trabajan 7 días seguidos, Sí, que van y vienen, sí, tienen un entonces periodo. había mucha vulneración de derechos humanos Sí. ahí. Entonces empezaron a trabajar en la debida diligencia de derechos humanos, a identificar los riesgos, a tratarlos, a generar espacios de trabajo mucho más cómodos. Sí, sí, porque termina siendo una especie de mina, de laburo de Terrible. mina casi, medio de Claro, esa explotación. sí. Sí, esa onda. Bueno, y en Argentina ahora se está expandiendo la minería también está haciendo trabajo con toda la parte de derechos humanos, o sea, no los estoy defendiendo, pero tienen cosas para mostrar positivas, digamos. Claro, o sea, claro. tienen que hacerse cargo de sus impactos negativos, pero también... Igual en todos los sentidos horrible el mensaje, meter a una persona en eso una sí. bolsa, No, no, me no, parece no. que no tiene tampoco... No, No él tiene sentido. Sí. el mensaje de esa publicidad no tiene Horrible. sentido y tenemos un montón de cosas buenas para comunicar y para contagiar. ¿Por qué? Porque estamos lejos de que se cumpla esta Agenda 2030. De hecho, el año pasado se lanzó una nueva agenda que corre a partir del 2030 al 2045, que es el Pacto del Futuro, que incluye además nuevos temas que tienen que ver con la tecnología. En esta Asamblea General también se va a hablar mucho sobre la regulación de la inteligencia artificial. Que tema de, para no dejar de lado, es importante Totalmente, ahora. porque la inteligencia artificial está atravesando, desde que se hizo más democrática, digamos, de acceso masivo. Hay que tener, bueno, con estos videos, ya pasó en Argentina, videos de gobernadores o de mismo del presidente hablando o haciéndose pasar, diciendo cosas. Entonces, hay que empezar hay que tomarlo en cuenta como para empezar las regulaciones. Claro. Entonces, de ese tema se va a hablar No, está en la bueno Asamblea que General. tenemos un control, está buenísimo eso. Ahora es necesario. Súper necesario. Si no vuela cualquier información o cualquier cosa. Claro, empiezan a correr. Si ya teníamos problemas con las fake news, Sí, esto es peor todavía. sin la inteligencia artificial, ahora que te pueden imitar la voz, la Todo. pose, es Un grave. discurso puede Un dar una persona entera y decirle algo a un pueblo, no sé, para así pensarlo. Totalmente. Y después también, no sé, por ejemplo, otro issue que digamos que trae la inteligencia artificial es cómo vamos a repensar el futuro del trabajo, ¿no? O sea, Bien. hoy un montón de trabajo que uno hace automatizado, ok, eso lo puede reemplazar la inteligencia artificial y ahí tenemos que ser como benévolos y decir, eso está buenísimo porque no es necesario que una persona esté haciendo un trabajo repetitivo que puede hacer una máquina, un robot, una inteligencia artificial, pero sí tenemos que pensar las personas que se dedicaban hasta ahora a hacer eso, ¿qué van a hacer en el futuro? O sea, ¿cómo las vamos a acompañar, cómo las vamos a capacitar para que sigan estando dentro del mercado laboral? Claro, pero ¿no? el medio está en con qué me voy a quedar si me sacan esto a mí, ¿no? ¿Soy un integrado o apocalíptico? Lo tomo como, bueno, che, se termina todo. Claro, por eso, yo siempre trato de tener esa mirada positiva, de decir, bueno, o sea, ¿qué podemos hacer con esto? Tomémoslo como un aliado, pero acompañemos a las personas que hoy tienen ese laburo para que tengan incluso un mejor trabajo el día de mañana. Va. ¿No? Entonces, ahí la educación, que es el ODS número 4, de educación de calidad, nos atraviesa porque aparte en Argentina la educación está muy vapuleada, deteriorada. Siempre estamos criticando, digamos, a los docentes porque hacen paro, pero también la calidad, cómo están mal pagos, digamos.
los que forman las generaciones futuras. Que afecta mucho el salario. Que es Tremendo, es algo vital, digamos. Los docentes que forman, obviamente, primaria y secundaria, jardín y demás, y los docentes universitarios. O sea, toda la educación está muy maltratada en Argentina. Y también no todas las personas, o sea, seguimos otra vez en 2025 sin que muchas personas tengan acceso a educación de calidad. Bueno, sí. Entonces, hay un faltante ahí en eso. Hay un todavía, ¿no? faltante, tenemos un déficit de algo súper básico. Sí, Entonces sí. también necesitamos, digamos, trabajar y apuntalar esos. Mismo que uno sale del país en zonas del interior que todavía no hay acceso a Wi-Fi en algunos lados y la información llega de otra manera, ¿viste? Todavía. Por eso pensando, porque uno dice en Buenos Aires todos tienen acceso a, pero en Buenos Aires es muy, o sea, solo la provincia de Buenos Aires es enorme. Hay pueblos dentro de la provincia de Buenos Aires que las escuelas les quedan lejos y demás, Sí. y si vamos al interior del país, Más todavía. tremendo. Sí, sí, más vulnerable. Más todavía. vulnerable todavía. Y sí, tenés para pagar el servicio también, hay que aclarar eso, porque también es un Y no faltante. todos cual. tienen acceso. El a acceso los y servicios el también, poder ¿viste? pagar eso. Sí, sí. Es terrible. Así que a cubrir eso sería. Así que bueno, esta agenda, lo que nos viene a plantear esta agenda, a poner sobre la mesa, son todos los temas sobre los que se puede trabajar. Bien. Y ahí es que se busca involucrar no solo a los estados y a los gobiernos, porque obviamente no todos tienen la capacidad de llegar. Lo que pasa siempre, o sea, el gobierno debería poder brindar las soluciones a todos los problemas, pero eso no pasa, históricamente no pasó, no solo en Argentina, o sea, en un montón de países del mundo pasa. Ah. Y ahí entra el sector privado, obviamente entran las ONGs y demás, pero el sector privado tiene desde hace un tiempo una gran responsabilidad con respecto a eso. Tiene la capacidad, tiene la plata y tiene los trabajadores. Claro. El impacto que puede tener una empresa haciendo las cosas bien es enorme, porque también sirve como multiplicador. Y también cuando comunicamos las cosas buenas que estamos haciendo, se multiplica a otras empresas. Entonces, que las empresas lo lleven a sus cadenas de valor, que busquen como contagiar a incluso empresas de su competencia, ¿no? Cuando una empresa empieza a tomar el desarrollo sostenible en su estrategia, eleva la competencia. Entonces, el competidor, que no puede quedarse afuera del mercado, digamos. Claro, obligado a desafiarse, ¿no? Sí. Y ahí entran las regulaciones, un poco. Que también en estas asambleas generales y demás se habla un poco. Europa siempre está súper adelantado y tiene un nivel de regulación que no tenemos en Argentina. En Argentina todavía es todo muy voluntario. Habría que mejorar en esta región, ¿no? Por ahí en América del Sur tendríamos que... Y sí, obviamente las empresas de Argentina que exportan a Europa tienen que cumplir con esas regulaciones, entonces eso sí nos eleva a nosotros. Nos levanta, pero ¿no? bueno, no todas las empresas necesitan cumplir con eso, entonces queda como muy voluntario, digamos. Bueno, bien, es como se proponga cada uno, ¿no? ¿De qué punto de vista? Bueno, interesante todo lo que trajiste de la Asamblea La verdad General que sí, de las nos Naciones amplió de Unidas. todo un poquito. Hay Está muchas bueno. cosas que quizás no sabíamos o no estábamos al tanto de lo que realmente pasa. Sí, de lo que viene a futuro, también la agenda futuro y de lo que viene sucediendo en estos 10 años que vienen de 10 aniversario, años. ¿no? Es un montón. 10 años. Bueno, bien, vamos a ver qué pasa porque es nuestro planeta también, si lo pensamos así, también son nuestros países, nuestra tierra, digo, bueno, aunque sea para beneficio de todos esto, ¿no, Caro? Tal cual, Bueno, así es. te agradecemos, Bueno, ¿eh? Gracias, Caro, me No, por encantó. favor, La gracias próxima a no sé ustedes. con qué nos va a traer. No, sí, pero Carito, ella está en ese palo A y mí me está encanta. bueno, porque nadie toca ese tema, es así que verdad. Muy tenemos poco data. se habla. Trato siempre de traer algún tema de actualidad, Me como para gusta. que estemos mañana todos alineados escuchando a ver qué le depara a la Argentina. digamos. Ayornada la cuestión, ¿no? Así es. Vamos, bueno. Gracias, Caro. No, Nos por vemos favor, la gracias a ustedes. próxima. Bueno, nos vamos, Facu, con noticias nacionales porque en Sí, el país de está todo. pasando de todo. De todo. Y te lo contamos de esta manera.